Muy bien. Y alteraciones en función o de funcionamiento del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Hemos visto que las células extraglomerulares son las que nos van a producir la renina, y posteriormente va a ir por angiotensina 1, angiotensina 1, angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina va a ser también importante en el proceso de producción de la angiotensina como tal. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, lo que hemos visto hoy día en la práctica es esto del sistema de líquidos para el control de la presión, ¿sí? El sistema de líquidos corporales y el riñón, cómo el aumento de líquido, ¿sí? El aumento de líquido puede generar aumento de la presión. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos visto hoy, ¿ya? A medida que aumente el volumen, ¿sí? A medida que aumente el volumen, pues nos va a aumentar la presión arterial o la tensión arterial, ¿de acuerdo? Y ese aumento de la presión arterial pues va a generar en ese paciente o en esa persona una mayor expresión renal. ¿Para qué? Para volver a un punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Siempre va a intentar el cuerpo encontrar este punto de equilibrio, donde la presión arterial media la vamos a oscilar en 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Y una ingesta de líquidos normal o corriente, ¿de acuerdo? Una ingesta de líquidos normal, en donde en base a esa ingesta de líquidos, pues vamos a tener un punto de equilibrio. A medida que aumenta la ingesta de líquidos, y a medida que aumenta la ingesta de líquidos, también va a aumentar la presión arterial. Esta curva es la curva de eliminación, ¿sí? O pérdida de agua y sal, ¿de acuerdo? Esta es la curva o la línea de ingestión de agua. A medida que aumenta la ingesta de líquidos, pues también va a aumentar la presión arterial, y ese aumento de la presión arterial va a generar mayor excreción de agua y sal, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para reducir ese volumen que se ha aumentado con la ingesta de líquidos o de sal, para retornar a un punto de equilibrio, ¿sí? Cuando se genera ese proceso de diuresis debido al aumento de la presión arterial, hablamos de lo que se llama diuresis por presión, ¿sí? Aumenta la presión, nos manda al baño para eliminar líquidos y de esa manera disminuir la presión arterial, ¿sí? A través de la disminución del volumen. Al mismo tiempo hablamos de lo que es la eliminación o pérdida de sal, ¿sí? La pérdida de sal, el sodio, nosotros vamos a conocer como natriuresis por presión, ¿sí? Si ha aumentado la presión, va a estimularse mecanismos para favorecer la eliminación de sodio en la orina, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ser natriuresis por presión, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar la curva de la función renal. A medida que se aumentan los líquidos en ingesta de sal, pues aumenta la excreción y pérdida de agua y de sal. Muy bien, es un proceso de retroalimentación para mantener la tensión arterial en un punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Cuando se altera este punto de equilibrio, ¿sí? Cuando se altera este punto de equilibrio, puede alterarse la presión arterial, generándose también un desplazamiento, ¿sí? De la curva de eliminación, ¿de acuerdo? Es decir, que se altera este proceso de llegar a retornar al punto de equilibrio, ¿ya? Cuando existe una ingesta mayor de agua, ¿sí? Hay un desplazamiento de esta curva, y es como si generara otra curva más hacia la derecha, un desplazamiento a la derecha, lo que va a hacer que la presión o el punto de equilibrio de esa persona, su presión ya no sea en 100, sino esté aumentada por encima de 100 a 150, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces cuando aumentamos en un 50%, es decir, aumentamos 50 milímetros de mercurio esa presión arterial debido al mal control de la eliminación de pérdida de sal, ¿sí? O a la mayor ingesta de líquidos, es decir, agua y sal, pues se puede generar esa alteración en la presión arterial, haciendo que se eleve la presión arterial en 50 milímetros de mercurio, y pues eso ya va a empezar a generar lesión en los distintos órganos blancos, ¿de acuerdo? Va a empezar a generar lesión en los distintos órganos blancos y va a estar desregulada la presión. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué se va a aumentar, ya? ¿Por qué se va a aumentar la presión arterial cuando se aumenta los volúmenes? ¿De acuerdo? ¿Por qué se produce este aumento? Cuando hay este aumento de volumen, lo que tenemos son los mecanismos de Frank-Starling, ¿de acuerdo? Ese mecanismo de Frank-Starling que nos dice, a mayor retorno venoso, pues hay mayor presión arterial, ¿de acuerdo? Y es lo que veíamos en la fórmula de presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular, ¿sí? Gasto cardíaco ya hemos visto que está conformado por el volumen sanguíneo de eyección
y la frecuencia cardíaca, y el volumen sanguíneo de eyección está dado por la precarga, el inotropismo y la poscarga. La precarga es donde actúa el mecanismo de Frank-Starling. La precarga con el aumento de volumen, por ejemplo, cuando hemos puesto suero, cuando hemos tomado 2 litros de agua de manera rápida, ¿sí? Eso ha generado un aumento de volumen intracorporal de líquido extracelular, lo que ha generado un aumento del retorno venoso. Al aumentar este retorno venoso, si el corazón se distiende más por ese aumento venoso, pues va a latir con más fuerza, ¿sí? O se va a contraer con más fuerza. Eso lo dice el mecanismo de Frank-Starling, que a mayor dilatación, mayor fuerza de contracción, ¿de acuerdo? De esa manera, pues aumentamos el gasto cardíaco y se aumenta la presión arterial, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, hay otro mecanismo por el cual se va a generar el aumento de la presión arterial, ¿sí? Y eso se va a dar gracias a un proceso de autorregulación, ¿ya? ¿Qué nos dice el proceso de autorregulación? Esto se da en el proceso de flujo sanguíneo de cada tejido, ¿sí? Ese control del flujo sanguíneo de cada tejido, donde cuando aumentas el flujo sanguíneo, ¿sí? A nivel sistémico, pues aumenta el flujo sanguíneo en todos los tejidos. Y a medida que aumenta el flujo sanguíneo en todos los tejidos, al recibir mayor flujo, pues comienzan a contraerse las arteriolas, ¿ya? En esos tejidos para disminuir ese flujo, porque entiende el cuerpo que estás recibiendo, esos tejidos entienden que están recibiendo demasiada cantidad de volumen. Entonces van a disminuir su diámetro para disminuir ese flujo, ¿de acuerdo? Si disminuyes el diámetro de esas arteriolas, pues vas a generar un aumento de la resistencia vascular periférica, ¿de acuerdo? Cuando se produce vasoconstricción, se aumenta la resistencia periférica, es decir, disminuyes el diámetro, disminuyes el flujo y aumentas la resistencia periférica. Entonces, a través de estos dos mecanismos va a generarse el aumento de la presión arterial. Por un lado, el mecanismo de Frank-Starling, debido al aumento de volumen, que aumenta el retorno venoso, que aumenta el gasto cardíaco, y por otro lado, mecanismo de autorregulación. Desde los tejidos, que al recibir demasiado flujo, generan vasoconstricción en esos tejidos, aumentando la resistencia vascular periférica, ¿sí? Se aumenta la resistencia vascular periférica, adicionalmente aumentas la presión arterial. Muy bien, entonces estos mecanismos, esto a partir, ¿sí?, de la fórmula que significa gasto cardíaco por resistencia vascular, ¿no? Gasto cardíaco por resistencia vascular es igual a la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Podemos tener cambios agudos, ¿sí?, y cambios crónicos. En los cambios agudos, esto se va a regular de manera nerviosa, ¿sí?, a través del control nervioso de la presión arterial, ¿sí?, pero en los cambios crónicos podemos tener cambios más pronunciados que nos van a generar alteraciones o modificaciones, ¿sí?, cambios renales, hormonales y del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Donde sobre todo las hormonas van a tener una actividad mucho más importante. Las hormonas que van a estimular respuesta del sistema nervioso central, obviamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a tener un gran efecto y se va a producir un efecto de antinatriuresis, ¿de acuerdo? Antinatriuresis, es decir, que se van a activar mecanismos en los cuales se va a evitar eliminar sodio, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan, el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que hace es favorecer la reabsorción de sodio, ¿no ven? Entonces se van activando estos mecanismos que se van consolidando y posteriormente pues van generando esa consolidación de la hipertensión arterial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya no estamos eliminando sodio, ¿de acuerdo? Ya no estamos eliminando sodio de manera adecuada. En este punto es cuando se habla de sensibilidad a la sal, ¿ya? Una persona que ha consumido sal, como las que hemos hecho comer hoy día, papas, puede haberle subido la presión, pero luego se va a regular, ¿sí? A medida que una persona comienza a tener, por el consumo de sal de manera prolongada, ¿sí?, el consumo inadecuado de líquidos, ¿sí?, esta sensibilidad a la sal se va aumentando. Es decir, que ya, si antes yo comía una papa con sal, se regulaba mi presión y estaba tranquilo, si he consumido por mucho tiempo sal, se ha ido generando alteraciones en el control, lo que va a hacer que cuando consuma sal, me suba rápidamente la presión y no se controle de manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces ahí hablamos de que hay una mayor sensibilidad al consumo de sal, ¿sí? Lo que va a generar, o se va a generar a través de la lesión de las nefronas y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿de acuerdo?
Se va a generar alteración del sistema renal angiotensina aldosterona y lesión de la nefrona. ¿Por qué? Cuando existe la lesión de la nefrona no hay buena filtración. Si no hay buena filtración, pues llega menos cantidad de volumen líquido y contenido de sodio al tubo contorneado distal, y entonces se comienza a activar el sistema renina angiotensina aldosterona. De esa manera se van dando los mecanismos de la hipertensión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia del cloruro de sodio en la regulación de la presión? Nosotros vamos a ver que la sal pues te va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Te va a aumentar la presión arterial. Puede ser por acumulación, es decir, has consumido demasiada sal, ¿ya? Y el riñón no está eliminando de manera adecuada, ¿sí? No está eliminando de manera adecuada. Al mismo tiempo la sal te jala agua, es osmóticamente activo el sodio, lo que va a hacer que vaya o jale agua hacia el líquido intravascular. Si aumenta el líquido intravascular, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, aumento del volumen, por el mismo hecho de que nos va a atraer agua. ¿De acuerdo? Otro proceso, la osmolalidad. Cuando nosotros consumimos mayor sal, mayor contenido de cloruro de sodio, ¿sí? Estamos dándole mayor osmolalidad plasmática al plasma, ¿sí? ¿Y se acuerdan la fórmula del plasma cuál era? La fórmula de osmolalidad. Esto que picó. 2 sodio más glucosa sobre 18 más 1 sobre 2.8 o urea más sobre 6 más urea sobre 6. Si aumenta la sal, que es sodio, cloruro de sodio, estás aumentando la osmolaridad, ¿sí? O la osmolaridad. Al aumentar la osmolaridad te va a generar un efecto C, ¿sí? Te genera ese efecto de C. ¿Qué va a significar? Que vas a ir a consumir agua, vas a aumentar más el volumen intravascular, ¿sí? La sal por sí sola te aumenta el volumen intravascular porque te va a jalar el líquido intersticial, te va a empezar a deshidratar las células, los tejidos, ¿sí? Pero adicionalmente a eso, como ha aumentado la osmolaridad, pues te va a generar sed, tú vas a consumir agua, esa agua va a irse al líquido intravascular, va a aumentar el volumen vascular, va a aumentar la presión arterial. ¿Correcto? Al mismo tiempo, este aumento de la osmolaridad, ¿sí? Nos va a generar en el hipotálamo la liberación de hormona antidiurética, ¿sí? Ha aumentado la osmolaridad, el cuerpo entiende que hay demasiados solutos en el líquido extracelular. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de retener la mayor cantidad de agua. Por un lado, ganar agua, por el otro lado, retener agua. Ya no vas a eliminar agua. Por eso se activa la hormona antidiurética, ¿sí? La hormona antidiurética, ¿qué acuaporina se activa? La hormona antidiurética va a ir a trabajar sobre las células, va a ir a actuar sobre las células principales en el túbulo contorneado distal y sobre todo túbulo colector, activando las acuaporinas tipo 2, ¿sí? Para favorecer la reabsorción de agua en el riñón. ¿De acuerdo? Es decir, va a disminuir la diuresis. ¿Ya? Va a disminuir la diuresis. Todos estos factores pues van a generar elevación de la presión arterial. Va a depender del funcionamiento renal, ¿sí? Va a variarse de acuerdo al desplazamiento de la curva, o te puede generar el desplazamiento de la curva haciendo que la presión se eleve, la presión arterial se eleve, ¿sí? Y se va a establecer, si este mecanismo no se regula, se va a establecer la hipertensión arterial, ¿sí? Pero ya como una patología, una hipertensión arterial prolongada, porque lo que hoy día hemos tenido es una hipertensión arterial esporádica, ¿sí? Que seguramente se ha regulado después del cuarto control, ¿ya? Entonces, hemos hecho elevar la presión, pero hemos tenido mecanismos de regulación, sobre todo renal, que han ayudado a que se estabilice esa presión, ¿sí? Si nosotros nos quedábamos un rato más en el laboratorio, seguramente hubiésemos escuchado, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Por qué? Porque al aumentado el volumen, el riñón empezaba a filtrar, a generar eliminación de líquido y sodio, ¿sí? Han ido acumulando en la vejiga en un punto, hasta un punto en el que les da la necesidad de ir a micción. Seguramente les ha pasado, ¿ya? Entonces de esa manera nos vamos controlando, va controlando el riñón a través del sodio, ¿sí? La presión arterial.
es lo que vamos a tener, mayor sodio, aumento del sodio intracelular, eso que nos va a generar un aumento de volumen de la y contractilidad de las células vasculares, ¿de acuerdo? Eso nos va a generar mayor hipertensión, ¿sí? Disminución del potasio a nivel plasmático, ¿sí? Va a generar disminución también del potasio intracelular, ya por un gradiente de concentración, sale más potasio de la célula, si sale más potasio de la célula, se hace menos negativa, ¿sí? Si se hace menos negativa es más fácil despolarizar esa célula vascular, si se despolariza se contrae, ¿de acuerdo? Si hay mayor sodio intracelular, hay mayor sodio que ingresa al espacio. Si hay mayor sodio en el plasma, aumenta el sodio intracelular por la concentración, va a empezar a fijar más sodio al interior de la célula. Si ingresa más sodio al interior de la célula, se hace más positiva, ¿sí? Así como cuando se elimina o sale más potasio, ¿sí?, de la célula, se hace más positiva, ¿sí? Ambos van a generar que sea más fácil despolarizar esa célula muscular o vascular. Si despolariza esa célula vascular, se va a producir el proceso contráctil, ¿sí? Se favorece el proceso contráctil, lo que va a generar contractilidad de las células vasculares, es decir, va a generar una disminución del diámetro, aumentando la resistencia vascular, generando hipertensión. ¿De acuerdo? Esto es en función de las alteraciones entre el sodio y el potasio. Muy bien. ¿Cómo se va a dar el deterioro de la función renal? ¿Sí? Nosotros hablamos de un aumento de la presión arterial, sobre todo controlando la función arterial media, ¿sí? La tensión arterial media la tienen que calcular con la fórmula, ¿sí? Con la fórmula se puede calcular fácilmente. Y este aumento de la presión arterial media, sobre todo cuando ya está por encima de 50 milímetros de mercurio, valor normal, es decir, a 150 para arriba, pues va a generar un acortamiento de la esperanza de vida, ¿sí? Porque ese riñón se va a empezar a lesionar, ¿sí? El corazón va a empezar a trabajar más. Aquí ven, complicaciones de la hipertensión arterial, exceso del trabajo del corazón, ¿sí? Si hay un aumento de la presión arterial, el corazón tiene que trabajar con más fuerza, ¿sí? Tiene que trabajar con más fuerza. Aumenta el trabajo del corazón hasta un punto en el que puede generarse insuficiencia cardíaca. Ese corazón se hace insuficiente, ¿sí? Ya no bombea lo que tendría que bombear. ¿De acuerdo? Hay lesión en los vasos sanguíneos. ¿Qué es eso? Es la esclerosis arterial. Esos vasos que se van haciendo duros. ¿De acuerdo? Se van haciendo duros, ateroscleróticos, ya no se dilatan como tienen que dilatarse. Eso también favorece más al aumento de resistencia vascular. Se lesiona los vasos, se lesiona el corazón. Y finalmente, la lesión renal, ¿sí? Si hay lesión renal, no hay ese proceso de filtración. Si no hay ese proceso de filtración, una filtración adecuada, pues llega menos sodio y volumen hacia el aparato yuxtaglomerular, activando mayor liberación de renina, mayor formación de angiotensina 2, lo que va a generar mayor lesión. Bueno, se va estableciendo un círculo vicioso en la hipertensión arterial, ¿ya? Hasta que finalmente este riñón deja de funcionar. Bueno, deja de funcionar. Muy bien. ¿Qué podemos tener? Sobrecarga de volumen, reducción de la capacidad renal. Si el riñón deja de funcionar, si a una persona le extraes un riñón y medio, pues va a empezar a tener sobrecarga de volumen. Ya no puede eliminar la misma cantidad de volumen que tienes en comparación con otros riñones. O si hay una lesión en el riñón, pues también va a disminuir esa eliminación de líquidos que tiene que tener el riñón. Acumulación de sal y agua se va a generar por la disminución de la reducción de la capacidad renal o mayor ingesta, ¿sí? Una mayor ingesta sobre todo de sal, ¿de acuerdo? Aumenta el líquido extracelular, aumenta el volumen y el gasto cardíaco. Muy bien. Se va a generar un desajuste de los vasoreceptores. Existe un proceso de adaptación. Los vasoreceptores y los quimiorreceptores, si se acuerdan, son mecanismos de control a corto plazo. ¿Sí? Nos duran 1 a 2 días. ¿De acuerdo? 1 a 2 días para regular la presión. A medida que el cuerpo mantiene esa presión arterial elevada, estos vasoreceptores se van desensibilizando, se van adaptando, comienzan a entender que esa es la nueva presión arterial. ¿Sí? Si antes la presión arterial media era 100 milímetros de mercurio, y cuando subía algunos milímetros de mercurio, estos vasoreceptores se activaban, ¿sí?, para generar disminución de la presión arterial, pues estos vasoreceptores, con este aumento prolongado de la presión arterial, van a desensibilizarse, es decir, van a
generar, ya no van a generar respuesta. Van a entender que 110 milímetros de mercurio de presión arterial media es lo normal, ¿sí? O 150 de presión arterial media es lo normal. Entonces ya no te van a generar una respuesta para intentar controlar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El proceso de autorregulación. Aquí tenemos que entender, ¿sí?, que en el proceso de autorregulación lo que va a existir inicialmente es un proceso de vasoconstricción en los tejidos, ¿sí? Existe un proceso de vasoconstricción en los tejidos. Y ese proceso de vasoconstricción también va a afectar a los riñones. Significa que hay vasoconstricción y en el flujo renal hay menor flujo renal. Si hay menor flujo renal, pues ya sabemos que va a haber menos filtración. Y eso va a generar mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo que va a aumentar la resistencia vascular. ¿Ya? Y en compensación, después de que ya se ha generado una supuesta disminución de la presión arterial, los vasos sanguíneos de los tejidos comienzan a dilatarse, es decir, ya de lo que estaban contraídos generando esa resistencia vascular, van a aumentar su diámetro, aumentando el flujo, ¿sí?, disminuyendo el retorno venoso, ¿ya?, porque está aumentando el flujo a los tejidos, va a disminuir el retorno venoso, lo que va a disminuir el retorno o el gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Pero esto es un mecanismo de autorregulación que sobre todo lo vamos a identificar en el riñón. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Activación de la aldosterona. ¿Sí? Activación de la aldosterona por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es lo que nos va a dar? Una disminución de orina, ¿sí?, y un aumento de la retención de sodio. ¿De acuerdo? Va a aumentar la sal en el cuerpo, vas a retener sodio. Si tú retienes sodio, también retienes agua. Muy bien. Si tú retienes agua, pues hay disminución de la orina. ¿Bien? De acuerdo. A ver, ¿qué más? Lo que hemos hablado, la antidiurética se va a liberar para generar reabsorción de agua, ¿sí? La aldosterona en la corteza suprarrenal se va a liberar para mejorar la reabsorción de sodio y agua también. La angiotensina 2 se va a convertir, gracias a los pulmones, en angiotensina 2. Allá, se activa el sistema simpático, ¿de acuerdo? Se activa el sistema simpático, y el sistema simpático sabemos que genera vasoconstricción, ¿de acuerdo? El sistema simpático, a través de la noradrenalina, adrenalina, va a generar vasoconstricción. ¿Dónde está? Va a generar vasoconstricción. La angiotensina va a generar vasoconstricción, ¿ya? La aldosterona en menor grado. La hormona antidiurética a través de los receptores. ¿Qué receptores? ¿B1 o B2? ¿B2? B2. Receptores B2 va a generar vasoconstricción, ¿sí? Esta vasoconstricción obviamente nos va a aumentar la presión arterial. ¿Qué más? Va a generar la remodelación vascular. Esta vasoconstricción precisamente. Muy bien. Va a aumentar la endotelina. La endotelina es otro vasoconstrictor, un importante vasoconstrictor, ¿de acuerdo? Y se va a disminuir la actividad de los vasodilatadores, como el oxidador. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Esto nos va a generar un aumento de la resistencia vascular, nos va a generar un aumento de la presión arterial. Por otro lado, ya hemos visto que la angiotensina, sobre todo la angiotensina 2, ¿sí?, pero a través también del sistema nervioso simpático, va a aumentar la actividad cardíaca, aumenta la contractilidad, ¿sí?, el inotropismo, ha aumentado la precarga cuando se ha aumentado el volumen sanguíneo por la reabsorción de sodio y agua, ¿sí?, lo que va a hacer aumento del trabajo cardíaco, ¿sí?, aumento del gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Muy bien. Bien, acá nosotros tenemos aquí nosotros lo que estamos viendo es el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Es el aparato yuxtaglomerular, nuestra arteriola aferente, el glomérulo, nuestra arteriola eferente, nuestra cápsula de Bode. ¿De acuerdo? Acá se produce el proceso de filtración, aquí tenemos el ultrafiltrado, ¿sí? Nuestro túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo conector. ¿De acuerdo? Acá nos marca como túbulo distal, ¿sí? Está entre el túbulo distal y el túbulo conector, ¿ya? Acá es donde ya llega menor cantidad de sodio o menor cantidad de agua, ¿sí? Menor cantidad de sodio, menor cantidad de agua, lo que va a activar el sistema renina-angiotensina, o va a activar la liberación de renina, ¿sí?, desde las células yuxtaglomerulares. ¿De acuerdo? Acá en este túbulo contorneado distal, túbulo conector, es donde se va a percibir, se va a tener los
osmoreceptores que van a captar la presencia de sodio y los vagoreceptores que van a captar la distensión de la sangre. ¿De acuerdo? Los mecanorreceptores. Muy bien. La renina se va a liberar por exocitosis desde el aparato yuxtaglomerular y va a tener un blanco, el angiotensinógeno. Ese va a ser su sustrato. ¿Sí? El angiotensinógeno va a ser su sustrato, va a ir a escindir. ¿De acuerdo? Liberar de las arteriolas aferentes. ¿Ya? Y van a tener vías de la mácula densa, por ejemplo, captación o disminución del cloruro de sodio, va a generar liberación de renina. El antipiladenosina, cuando llegan en buena cantidad, disminuyen la producción de reninas, y las prostaglandinas, tanto E como I, pueden generar liberación de renina. ¿Ya? Vamos a tener la vía varoreceptora, que les decía va a captar, actúa como mecanorreceptores y van a captar la presencia o la distensión de estas fibras. ¿Ya? Y tenemos el sistema adrenérgico, ¿sí? A través de los receptores beta 1, la norepinefrina con la vía simpática pues va a activar el AMP cíclico, ¿sí? Lo que va a movilizar, bueno, este AMP cíclico, siempre el AMP cíclico hace que aumente el calcio intracelular, que aumente el calcio, se mueven las vesículas, libera renina, ¿sí? Como prorenina no tenemos en las células intramusculares. Y esta renina pues obviamente va a generar la angiotensina 2, que va a actuar sobre sus receptores de angiotensina 1, ¿sí? Actuar sobre los receptores de angiotensina 1, eso va a generar disminución de la renina para controlar, tiene una retroalimentación negativa. ¿Ya? Así como en algún proceso puede aumentar la presión arterial, se va a inhibir la liberación de renina. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver. Bien. Otros componentes del sistema renina angiotensina-aldosterona, les decía el angiotensinógeno que va a ser el sustrato para convertirse en angiotensina 2, ¿sí? Vamos a tener la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Que es inespecífica, que nos ayuda en la producción de gladicinina, ¿sí? Es producida por las células endoteliales, ¿ya? Y nos van a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿sí? Y va a estar en relación con la afección cardiovascular, ¿de acuerdo? Va a estar en relación con la afección cardiovascular. Tenemos la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ¿ya? La ECA2. Esta ECA2 nos va a convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, ¿sí? Angiotensina 1,7, que va a ser otro tipo de metabolito que más bien va a favorecer, va a tener una acción contraria a la angiotensina 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Efectos positivos de esta angiotensina 1,7 es cardioprotectora, nefroprotectora y también tiene un papel importante en el síndrome respiratorio agudo, SARS. ¿Ya? Ya. Esta ECA2 estaba relacionada también con el COVID. ¿Listo? Entonces juega un papel importante. Pero sobre todo, a lo que estamos hablando nosotros, acción nefroprotectora, ¿ya? Y acción cardioprotectora. Muy bien. A ver, tenemos entonces el eje de receptor angiotensina 2 AT1. ¿De acuerdo? Angiotensina 2 AT1. Por estos receptores AT1 de la angiotensina es que se van a dar los cuadros patológicos, como la hipertensión arterial, el infarto agudo de miocardio, que puede estar relacionado, la preeclampsia, ¿sí? En las mujeres embarazadas, ese aumento de la presión arterial, ¿ya? Y bueno, va a tener un acoplamiento celular a través de proteína G, ¿sí? A través de proteína G va a disminuir la generación de óxido nítrico, ¿ya? La angiotensina 2 a través del receptor AT1 disminuye la formación de óxido nítrico. El óxido nítrico, acuérdense siempre, es un vasodilatador. Si no hay óxido nítrico, el vaso tiende a contraerse, disminuye el diámetro. Muy bien. Hay receptores AT2, ¿sí? Hay receptores AT2. Son antiproliferativos, actúan como antiinflamatorios y antihipertensivos, ¿ya? Están en los tejidos fetales, mejora la producción de óxido nítrico y antagonizan las respuestas de los receptores AT1. ¿De acuerdo? Entonces, el receptor que nosotros tratamos de bloquear siempre va a ser el receptor AT1. ¿De acuerdo? El receptor AT1. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una respuesta a través de la angiotensina 2, tenemos que tener en cuenta que no es una respuesta mala, sino que se va a consolidar. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
Porque este mecanismo de control de renina-angiotensina, ¿sí?, a través de sus receptores, lo que intenta es generar una vasoconstricción, ¿ya?, para mantener un tono vascular adecuado, ¿de acuerdo? Un tono vascular adecuado. Si hay un tono vascular disminuido, disminuye la presión. Si no hay buena presión arterial media, hay mala perfusión de los tejidos, ¿sí? Hay lesión, ¿de acuerdo? Va a regular el flujo sanguíneo. Un buen flujo sanguíneo te garantiza una buena perfusión de sangre, ¿de acuerdo? Nos va a generar retención de sodio para precisamente mantener un buen volumen sanguíneo, ¿de acuerdo? O sea, son respuestas adecuadas. Te mejora la secreción de aldosterona para favorecer la retención de sodio, ¿sí? Te va a generar, por ejemplo, separación tisular, ¿ya?, mejorando lo que es la matriz extracelular, ¿de acuerdo? Te va a generar mayor migración celular, sobre todo en el proceso de respuesta inmunológica, ¿ya? En el proceso de respuesta inmunológica, pues va a participar también la angiotensina 2 a través de sus receptores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cuándo nos tenemos que tomar una respuesta de alerta? ¿Cuándo tenemos un mal funcionamiento? Cuando ya estas respuestas se van consolidando y van generando la hipertensión con enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular que vamos a tener es hipertrofia de ventrículo. Si es hipertrofia, tiene una mayor cantidad de músculo por irrigar, entonces tiene más riesgo de infarto, ¿de acuerdo? Tiene más riesgo de estrés. Muy bien. Te va a producir fibrosis, ¿sí?, por filtración celular, ¿de acuerdo? Por infiltración celular. Te puede generar fibrosis, que es lo que nos va generando en los vasos sanguíneos, en la remodelación vascular, ¿sí? En ese endurecimiento de los vasos se da gracias a esta infiltración celular y exceso de depósitos de la matriz extracelular, ¿de acuerdo? Cuando ya es extremadamente malo, cuando nos genera una hipertensión maligna, una preeclampsia, la fibrosis tisular que ya conocemos, respuestas autoinmunes, ¿de acuerdo? Que generan, favorecen respuestas autoinmunes. Muy bien. Tenemos al eje de la angiotensina 1,7, ¿sí?, a través de los receptores MAS, ¿ya? ¿Qué vamos a tener de esto? La angiotensina 2 por la ECA 2 se convierte en angiotensina 1,7, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos que tomar en cuenta. Efectos positivos: generan vasodilatación, mejora la producción de óxido nítrico a través de receptores de proteína G, ¿de acuerdo? Son antiangiogénicos, ¿sí?, antiproliferativos, antitrombóticos, sumamente importante, y pueden tener su relación con la función cognitiva. Cuando hablamos de antitrombóticos, tenemos que tomar en cuenta esa relación que existe entre el paciente hipertenso con el paciente que llega a desarrollar infarto agudo de miocardio, como también llega a desarrollar isquemia cerebral, ¿sí?, isquemia cerebral vascular, por la presencia de coágulos, ¿no?, que están relacionados con la hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, esta angiotensina 1,7 pues nos ayuda a evitar esta formación de coágulos. Muy bien, intenta compensar. Tenemos la angiotensina 3, que es similar a la angiotensina 2, igual va a responder a los receptores AT1 y AT2. Tenemos la angiotensina 4, que va a tener sus receptores AT4, que va a ser nefroprotector. Muy bien, estos son los distintos tipos de angiotensina que pueden estar, que van a liberarse, que van a producir. Muy bien, en resumen, ¿ya? Angiotensina 2 a través de receptores AT1 nos genera vasoconstricción, hiperplasia, hipertrofia, apoptosis, inflamación, depósitos de colágeno y la migración de lesión vascular, ¿sí? Vasoconstricción, hiperplasia, hipertrofia, ¿de acuerdo? Receptores AT2 o receptores MAS, ya sea con angiotensina 2 o con angiotensina 1,7, nos va a generar vasodilatación, ¿sí? Nos va a generar efectos antiinflamatorios. Inhibición de crecimiento. Antiproliferativo. ¿Sí? Eso nos va a generar. Muy bien. ¿Sí? Vasoprotectores. Estos dos receptores, tanto el receptor AT2 como el receptor MAS, son vasoprotectores. Muy bien. Lo mismo. Genera vasodilatación, aumenta los reflejos de los vasoreceptores, aumenta la presión endotelial, aumenta la expresión de CELTA2. ¿Qué me dice? ¿En qué nos beneficia?
¿Qué cosa? Aumento de la expresión de cerca 2. Más por ahí, pero ¿qué significa? No sé qué cerca. Nada es menos calcio intracelular. ¿Sí? Las bombas de cerca 2, hemos dicho, son bombas que nos recaptan el calcio intracelular hacia el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Disminuye ese calcio intracelular. Si no hay calcio, no hay contracción. Esos vasos no se van a contraer, no van a generar resistencia. Muy bien. ¿Qué más? Modulación simpática, inhibición de energía. Muy bien. Entonces, dentro de lo que es la angiotensina 2, el aumento de la resistencia vascular periférica. Ya sabemos, la vasoconstricción directa, ¿sí? A través de receptores AT1, ¿sí? Van a generar estímulos de la respuesta adrenérgica, ¿ya? En los vasos sanguíneos periféricos. Generan mayor respuesta adrenérgica, alfa 1, ¿sí? Alfa 1. Entonces llega la noradrenalina al receptor alfa 1, eso va a generarte vasoconstricción. Por eso te genera aumento de resistencia vascular periférica. Por otro lado, en las arteriolas precapilares también te va a generar mayor respuesta T1, lo que te va a generar vasoconstricción en ese riñón. ¿Sí? Disminuye el flujo. ¿De acuerdo? Mejora la respuesta de la norepinefrina. Efectos en el sistema nervioso. Aumenta la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Por esta vasoconstricción que se ha generado, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, lo que te va a generar sed. ¿Sí? Te va a generar sed para aumentar el volumen intravascular. ¿De acuerdo? Te va a generar aumento del volumen intravascular, eso te va a subir la presión. ¿De acuerdo? Liberación de catecolaminas. Sí, las catecolaminas nos van a favorecer mayor producción de calcio, que va a favorecer el proceso de vasoconstricción. Muy bien. Angiotensina 2 en la función renal. Ya sabemos, aumenta la reabsorción de sodio, ¿sí? De cloro y bicarbonato, de glucosa también, aumenta la producción del angiotensinógeno, ya hemos visto, estimula la aldosterona, ¿sí? De la zona glomerular de la corteza, va a generar reabsorción de sodio y excreción de potasio. ¿De acuerdo? Hay reabsorción de sodio, hay mayor sodio y hay excreción de potasio. Disminuye el potasio intravascular. ¿De acuerdo? ¿Dónde repercute eso? ¿Sí? La aldosterona que aumenta el sodio plasmático, que disminuye el potasio plasmático. Ya sabes los mecanismos, te va a generar Hipertensión. ¿Listo? Y bueno, va a disminuir va a alterar la hemodinámica renal, disminuye la filtración glomerular renal. ¿Qué es lo que sucede? No sé cómo explicar esto. Básicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Hay un aumento de volumen inicial, consumimos demasiada sal, ¿sí? Hay un aumento de volumen inicial. Eso va a generar un aumento del flujo, aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Por autorregulación, los vasos renales se van a cerrar, ¿sí? Se van a cerrar por autorregulación. Eso va a generar que llegue menor flujo al riñón, lo que va a disminuir el filtrado glomerular. Si disminuye el filtrado glomerular, ¿sí? Cuando llegue al aparato yuxtaglomerular, llega con menor sodio, menor volumen. Eso va a generar liberación de renina. Se activa renina, angiotensina, aldosterona, lo que va a generar, por un lado, vasoconstricción arterial, ¿ya? Va a generar primero aldosterona, ¿sí? O digo, angiotensina, que va a generar mayor vasoconstricción, mayor aumento de la resistencia vascular, mayor aumento de la presión, ¿sí? Por otro lado, aldosterona nos va a generar mayor reabsorción de sodio, mayor reabsorción de agua. La angiotensina 2 también favorece la producción de hormona antidiurética, que reabsorbe agua, ¿de acuerdo? A partir de ese consumo de sal constante que has tenido, ¿sí? Has generado una alteración en el flujo sanguíneo renal, en la filtración glomerular, lo que está generando un aumento en la producción de renina, de angiotensina y de aldosterona. ¿De acuerdo? Y eso te va a generar mayor hipertensión. ¿Bien?
¿qué le vamos a hacer? Se va a producir más angiotensina. ¿Sí? Si hay renina, se va a producir angiotensina. ¿Sí? Si hay renina, estás activando el sistema renina-angiotensina. Te va a generar la angiotensina te va a aumentar la vasoconstricción, la actividad contráctil, y te va a generar todo lo que se ejecute. Ahorita la vamos a subir. Te va a aumentar la presión arterial. ¿Ya? Angiotensina 2 de estructura cardiovascular. Alteraciones en el músculo vascular, ¿sí? Los miocitos y fibroblastos van a generar hipertrofia y aumento de la matriz extracelular, mayor liberación de aldosterona. Precarga y poscarga va a aumentar la precarga porque estás recaptando volumen, va a aumentar la poscarga porque estás con vasoconstricción periférica, ¿sí? Lo que hace que el corazón tenga que latir más fuerte, ¿ya? Latir más fuerte, por eso se va a empezar a desarrollar una hipertrofia cardíaca, más fuerte. Contraerse con más fuerza, ¿sí? Por lo que se va a desarrollar con hipertrofia. ¿De acuerdo? Hipertrofia significa que hay un aumento en el grosor de esa capa muscular. Si hay un aumento del grosor de esa capa muscular, hay mayor riesgo de que se hipoxie, se isquemie, ¿sí? Porque no hay nuevos vasos que estén llegando a cubrir toda esa capa muscular que se ha formado por el cuerpo. ¿De acuerdo? Sistema renina, angiotensina y tensión arterial. La angiotensina, el aumento de la presión arterial produce natriuresis y diatriuresis para llegar a un punto de equilibrio, ¿sí? Para regular el sodio y la renina. Pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder en la presión arterial? ¿Sí? Se van a inhibir la natriuresis y se van a inhibir la diuresis. ¿Por qué? Porque por la angiotensina estamos estimulando la producción de aldosterona que nos reabsorbe el sodio, por tanto se inhibe la natriuresis. Estamos produciendo hormona antidiurética, por tanto se inhibe la producción de orina, se inhibe la diuresis. Se van a inhibir estos dos factores. Muy bien. Esto es lo que ya sabemos, ¿no? Lo que es el volumen de eyección, precarga, poscarga. Ya conocemos esto. Nos da el volumen o volumen de gases cardíacos. Cuando yo la vi, Ya. Blancos terapéuticos, los que ya conocemos, los que pueden inhibirte la renina, ¿sí? La liskerina, ¿ya? Los que te van a inhibir la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores de la ECA, ¿sí? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, las IECAs, todos que terminan en tril, captopril, ¿ya? Los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿ya? Angiotensina 2, ¿sí? Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 que van a ir a actuar o inhibir el receptor AT1, ¿sí? A medida que se van inhibiendo o antagonizando estos receptores AT1, se van activando los receptores AT2. ¿De acuerdo? Los receptores AT2 ya sabemos que son vasodilatadores. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera se va a inhibir la secreción de antidiurética, ¿sí? Se inhibe la vasoconstricción, ¿ya? Se va a inhibir la secreción de aldosterona evitando la reabsorción de sodio, disminuyendo el volumen, ¿ya? Y se va a inhibir también la vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿sí? La vasoconstricción de la arteriola eferente, que es lo que nos produce el receptor de AT1, vasoconstricción de la arteriola eferente. Muy bien.